Hola, en este video te enseñamos a hacer al payaso Plin Plin. Para hacer la cabeza tomamos 56 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. La goma tragacanto o CMC ayuda a que las piezas de una figura sequen más rápido. Dejamos secar la pieza en maicena por 3 horas para evitar que se deforme. Para hacer el cuerpo tomamos 26 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Alargamos la pieza y aplanamos la parte inferior. Tomamos un palo de madera y lo humedecemos con pegamento. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto. E insertamos el palo de la siguiente manera en el cuerpo. Debemos limpiar con papel la parte inferior del palo de madera para que la pieza no se pegue a la base de Tecnopor. Para hacer cada pierna tomamos una bola de pasta de goma de 15 milímetros de diámetro. Para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. Le agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos ambos extremos. Para hacer cada bota tomamos 5 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza y modelamos la bota de la siguiente manera. Debemos aplanar la parte superior de la bota para que pueda encajar en la pierna. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Aplicamos pegamento y ensamblamos las piernas. Para ensamblar las piernas en el cuerpo debemos insertar partes de un mondadientes con pegamento en cada una. Marcamos el lugar donde irán colocadas las piernas. Luego hacemos un orificio con otro mondadientes para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos cada pierna en su lugar. Para hacer cada mano tomamos una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. La aplanamos ligeramente y marcamos el dedo pulgar con ayuda de una herramienta de corte. Para hacer cada brazo tomamos una bola de pasta de goma de 16 milímetros de diámetro. Le agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza y aplanamos el extremo donde irá colocada la mano. Para hacer el otro brazo, alargamos la pieza y aplanamos ambos extremos. Como uno de los brazos va a estar levantado, le insertamos un mondadientes con pegamento para que mantenga esa posición. Al otro brazo solo le aplicamos pegamento y colocamos la mano. Estiramos un poco de pasta de goma blanca y cortamos un pequeño círculo. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma de color rojo, la aplanamos y le damos forma de corazón.
Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos el círculo blanco. Aplicamos pegamento dentro del círculo y colocamos el corazón. Aplicamos pegamento en los brazos y los colocamos en sus respectivos lugares. Hacemos un orificio con otro mondadientes para que el ensamblado sea más fácil. Para hacer la capa estiramos un poco de pasta de goma amarilla. Luego cortamos la figura de un trapecio. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la capa. Si el palo de madera es muy largo, lo cortamos con un alicate. Para la parte superior del traje aplanamos una pequeña bolita de pasta de goma de color rojo. Le hacemos un orificio, aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Para hacer el cuello tomamos una pequeña bolita de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Aplanamos ligeramente la pieza y hacemos un orificio para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Marcamos el lugar donde irá colocada la cabeza y hacemos un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos la cabeza en este lugar. El pelo lo haremos en 3 piezas. Para la pieza central tomamos 9 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando una punta en cada extremo. Debemos probar si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Debemos aplanar el borde superior de esta pieza. Para la pieza delantera tomamos 11 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza formando una punta en cada extremo. Esta pieza debe ser más larga que la anterior. Probamos si está bien el tamaño y aplanamos la pieza. Haciendo pequeños pellizcos en la parte superior formamos el mechón. Luego hacemos pellizcos en la parte inferior para formar el flequillo. Hacemos algunos retoques, aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Para completar los detalles, hacemos pellizcos en los laterales del pelo. Para hacer la parte posterior del pelo tomamos 20 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Aplanamos la pieza y estiramos con un rodillo. Hacemos pellizcos en la parte superior y formamos un pequeño mechón. Probamos si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza.
Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos las orejas. A continuación pegamos los detalles de la cara, como la boca, mejillas, nariz, ojos y cejas. Finalmente colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en los ojos y en la nariz para darles brillo. Bueno, eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.